en el lujoso distrito residencial de Val Harbor, Miami. El sol de la mañana entraba por las ventanas de vidrio de la mansión, iluminando el comedor. En el mostrador de mármol, el desayuno era preparado con mucho cuidado por Melissa, frutas frescas, yogur orgánico, y el aroma del café recién molido llenaba el aire. James, ¿trabajarás hasta tarde esta noche?, preguntó Melissa mientras le ponía café frente a su esposo. Su largo cabello rubio brillaba bajo la luz del sol, y su vestido sencillo emanaba una elegancia natural, propia de su puesto como gerente senior en una firma importante de contabilidad. Sí, ceno con un cliente importante. Probablemente discutiremos un nuevo proyecto, respondió James, mientras ajustaba los puños de su costoso traje. Como vicepresidente de un banco de inversión, siempre mantenía una apariencia impecable. Mientras se reajustaba la corbata, miró casualmente su reloj. Ya veo. Entonces, supongo que yo también trabajaré hasta tarde, pero espero pasar los fines de semana con la familia. Eso es lo que me hace feliz. Melissa sonrió mientras lo despedía. La familia se reunía los fines de semana, y eso era lo único que importaba para ella. La familia lo era todo. En la entrada, James le dio un beso ligero y le dijo: «Me voy», mientras observaba cómo su esposo se alejaba hacia su lujoso coche. Melissa se quedó ahí, sintiéndose envuelta en una felicidad tranquila, como si esa escena matutina perfecta fuera algo habitual, algo que se repetía todos los días. El domingo, la habitual cena familiar estaba a punto de empezar en la mansión Smith. La luz suave del candelabro iluminaba la vajilla antigua. «Melissa, te ves un poco pálida últimamente. ¿El trabajo te está estresando?», preguntó su mamá Carol, mirando preocupada el rostro de su hija mientras traía el fragante pollo asado a la mesa. Su comida casera siempre era un deleite para la familia. «¿Por qué no reduces un poco el trabajo?», intervino su hermana mayor Ashley, con su maquillaje perfecto y vestido llamativo. Era clara la influencia de su carrera como agente inmobiliario de lujo. Algo más acechaba debajo de sus palabras, una especie de juicio hacia su hermana. «Estoy bien, solo un poco cansada. Una vez que este proyecto termine, me tomaré las cosas con más calma». Melissa sonrió para tranquilizar a su familia. El padre, Robert, ya se había lanzado en sus típicos cuentos sobre sus días en la banca de inversión. Las mismas historias viejas sobre cómo se movía en la alta sociedad y los secretos de hacer buenos tratos. «En mi época, la confianza lo era todo. Los lazos familiares, los negocios, todo empieza con la confianza», decía Robert, mientras su esposa Carol asentía. «Eso es correcto. Mantener las apariencias es lo más importante», respondió Carol, mientras todos se acomodaban para disfrutar de la comida. Esa tarde de domingo tranquila sería su última reunión familiar antes de que todo cambiara ese martes. De repente, Melissa sintió un fuerte malestar durante una importante reunión con un cliente. Sus colegas la miraron preocupados mientras salía rápidamente de la sala de conferencias. «No te ves bien. ¿Deberías ver a un médico?», preguntó su secretaria, Jennifer, con tono preocupado. Melissa asintió débilmente. «Señora Wilson, felicidades. Está embarazada», dijo la doctora, con su bata blanca, sonriendo amablemente. Melissa se quedó sin palabras ante las palabras del médico. Era una mezcla de alegría y sorpresa. No podía creerlo. El embarazo, algo tan inesperado, la envolvió. Necesitaba decírselo a su familia de inmediato. Sacó su teléfono. Intentó dejar un mensaje en el buzón de voz de su esposo, pero fue el inicio de una larga serie de timbres sin respuesta. Días después, Melissa volvió al hospital. Las náuseas matutinas se habían intensificado, y el médico recomendó pruebas adicionales por precaución. El sonido del goteo marcaba el ritmo del tiempo en el silencio. Colocó suavemente su mano sobre su abdomen, aunque seguía desconcertada por el embarazo tan repentino. Algo de alegría brotaba dentro de ella. Mirando hacia arriba, notó el gran televisor montado en la pared. Tomó el control remoto y lo encendió. Era Melissa mirando la pantalla distraídamente. Debía ser parte de un especial de vacaciones de verano, con el último crucero de Royal Caribbean deslizándose majestuosamente por aguas verde esmeralda, ofreciendo la máxima experiencia de lujo a bordo del crucero más grande del mundo. Mientras la narración seguía, la pantalla mostraba escenas del interior del barco, un lujoso comedor, una piscina de spa, y las caras sonrientes de los pasajeros relajándose en la cubierta. «Hablamos con algunos de nuestros pasajeros», dijo la voz en off, y fue en ese momento cuando sucedió. Era un crucero maravilloso, y el perfil del hombre en la pantalla no dejaba lugar a dudas. James estaba allí, con su costoso traje, y a su lado, Ashley, con un vestido de verano llamativo, se aferraba a su brazo.
Estas van a ser unas vacaciones tan encantadoras, dijo Ashley, con su amplia sonrisa. Detrás de ellos, se veían sus padres, brindando con champán. Melissa no podía creer lo que veía. No puede ser, murmuró, mientras sus dedos temblaban. Tomó su teléfono inteligente, lo desbloqueó y abrió la app de la banca en línea. Sus manos temblaron levemente mientras revisaba el estado de la cuenta conjunta. Esto no puede ser real, pensó, un sudor frío recorriéndole la espalda. Abrió el historial de su teléfono y vio mensajes de su esposo, diciendo que estaba fuera por negocios, y uno de sus padres, diciendo que irían a un pequeño viaje. También encontró un mensaje de su hermana en Line: decidí tomarme un tiempo libre. Con los dedos aún temblorosos, marcó el número de su marido. Después de varios timbres, finalmente respondió. ¿Qué es, Melissa?, contestó la misma voz de siempre, gentil y amable. Pero la verdad que estaba escondida detrás de esas palabras estaba destrozando el corazón de Melissa. James, ¿dónde estás? Trató de sonar lo más normal posible. En la oficina, durante una reunión importante, los sonidos de la cubierta se escuchaban débilmente a través del teléfono. Melissa respiró profundamente, como si estuviera inhalando su último aliento de vida. Disfrútalo. Esas palabras tenían una frialdad que nunca antes había experimentado. Colgó. El silencio regresó a la habitación del Hospital Witte. El especial del crucero seguía sonando en la televisión, mostrando fiestas lujosas a bordo, brindis con champán, sonrisas felices. Todo parecía tan distante ahora. Todos me estaban engañando. Una ira silenciosa llenó todo su ser, la tristeza de la traición, el odio y la resolución. Melissa se levantó lentamente de la cama, caminó hacia la ventana y miró hacia Miami, el sol abrasador, los rascacielos brillando, y a lo lejos, el puerto de donde partían los cruceros. Esto termina ahora, pensó, y esas palabras sonaron como un juramento. Colocó suavemente su mano sobre su estómago, sintiendo el pulso de una nueva vida. Melissa sonrió, una sonrisa llena de tristeza, pero también de fuerza oculta. Mami se asegurará de que tengas una vida feliz, lo prometo, murmuró, mientras el sonido de los goteos hacía eco en la tranquila habitación del hospital. Melissa tomó su teléfono y comenzó a buscar el número de un abogado. Cuando la enfermera entró con los resultados de la prueba, la expresión de Melissa había cambiado. Se veía tranquila, digna, como alguien que lo sabía todo, llena de una tranquila determinación. Señora Wilson, sus resultados de la prueba, dijo la enfermera. Gracias, respondió Melissa, inclinándose cortésmente, sin mostrar ningún rastro de vacilación. Su mano tomó el sobre con firmeza. Su corazón ya estaba lleno de resolución para la batalla que se avecinaba. 3 días después del alta, en un apartamento de gran altura en Miami, Melissa se sentó en silencio frente a su computadora en la habitación oscura. Antes del amanecer, la luz azulada del monitor iluminaba su rostro. La cuenta privada de Ashley apareció en la pantalla, aunque normalmente estaba bloqueada. Melissa había conseguido la información de inicio de sesión del exnovio de su hermana, quien, tras haber sido traicionado por Ashley en el pasado, le había ofrecido su cooperación sin dudarlo. La publicación era de hace una semana, una foto tomada en la cubierta del barco mostrando a Ashley, sus padres y James, brindando con champán, todos luciendo increíblemente felices. Melissa había estado planeando esto durante 6 meses. Mientras seguía desplazándose, más pruebas emergieron, conversaciones sobre reservas de tripulación, confirmación de lugares de reunión, y notas para asegurarse de que Melissa nunca viera nada de eso. No le digas a Vixis que últimamente se ha estado enfermando tan fácilmente, decían los mensajes entre Ashley y su madre, palabras envueltas en falsa amabilidad. Melissa suspiró profundamente y pasó a su siguiente investigación. Accedió a la dirección de correo electrónico de la empresa de su esposo, la contraseña que había anotado la Navidad pasada cuando él se quedó dormido, ahora resultaba ser inesperadamente útil. La verdad detrás de las noches que él había reclamado como cenas de negocio salió a la luz una tras otra: reservas de cenas con Ashley, recibos de hoteles de lujo, y gastos inapropiados procesados a través de la cuenta de la empresa. Incluso había usado dinero de la empresa. Contabilidad inapropiada, usando su posición como vicepresidente del banco de inversión. Evidencia de gastos de entretenimiento personal registrados como cenas de clientes. Las cantidades no eran insignificantes. Tengo suficiente evidencia. Melissa tomó su teléfono inteligente y llamó al bufete de abogados. A pesar de la hora temprana, un abogado de divorcios respondió de inmediato. Señora Wilson, de hecho, hemos recibido los materiales. Una voz tranquila respondió al otro lado de la línea.
Con esta cantidad de evidencia podemos proceder bastante favorablemente, particularmente la evidencia de contabilidad incorrecta en la empresa, que es crucial. Gracias, pero esto aún no ha terminado. Melissa regresó a su computadora. Ahora era el momento de investigar a sus padres, el historial de la cuenta donde se depositó el dinero de jubilación de su padre, las finanzas de la empresa de planificación de eventos sociales de su madre y los registros de las transacciones inmobiliarias de su hermana. Todo estaba conectado. Parte del dinero de jubilación de su padre había fluido hacia la empresa de bienes raíces de su hermana. Desde allí, los fondos se movieron a los proyectos de inversión de su esposo. Aunque parecían transacciones legítimas en la superficie, en realidad eran evasión de impuestos y lavado de dinero. Así que esto es lo que significaban los lazos familiares, pensó con una sonrisa amarga. Melissa organizó la evidencia, una por una, fotos, correos electrónicos, registros de transacciones, todo guardado como datos digitales, listos para hacerse públicos en cualquier momento. Señora, todo está listo. A las 10 a.m., frente a la montaña de documentos traídos por el abogado, Melissa asintió en silencio. Mediación de divorcio, presentación de demandas de división de propiedad y denuncia interna a la empresa. Una vez que presentamos esto, no hay vuelta atrás. Las palabras del abogado fueron claras. Melissa dio una leve sonrisa. Mi vida ya ha llegado a un punto sin retorno. Fuera de la ventana, Miami estaba envuelta en el bullicio matutino. La luz del sol reflejándose en los rascacielos parecía brillar en apoyo a su resolución. Entonces comencemos los procedimientos. Firmó los documentos uno por uno. Solo el sonido del bolígrafo moviéndose sobre el papel hizo eco en la tranquila oficina. Las publicaciones en redes sociales también estaban listas. La tableta entregada por el asistente ya tenía la publicación preparada. A mi amada familia, gracias por los maravillosos recuerdos y adiós. La foto adjunta era de ese momento en el crucero, la escena íntima entre su esposo y su hermana, sus padres bebiendo champán, todo contaba la historia de su falsa felicidad. La publicación podía hacerse en cualquier momento, al igual que el informe de denuncia de irregularidades de la empresa. Melissa se levantó lentamente, caminó hacia la ventana mirando hacia Miami, y dijo en voz baja: mañana a las 9 de la mañana, hagamos todo público cuando se despierten. No había vacilación en su voz. Esto no era venganza, era una batalla para revelar la verdad, restaurar la justicia, y sobre todo, era una batalla por su hijo por nacer. Bebé, ¿puedes oír la resolución de mami? Colocó suavemente su mano sobre su estómago. El cálido pulso de la vida fortaleció su determinación aún más. Melissa regresó a casa la última noche antes de salir de allí. En la sala de estar se exhibían fotos familiares, la foto de su boda, recuerdos de viajes con sus padres, una toma sonriente con su hermana. Todo era mentira, pero las cosas serían diferentes ahora. Estoy comenzando una nueva vida. Melissa empacó silenciosamente las fotos, una por una, en una caja, junto con los recuerdos del pasado. Selló los lazos falsos en esa caja. Con el amanecer de mañana, su nueva historia comenzaría. A la mañana siguiente, Melissa se despertó. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar lentamente. Del mar distante, sonó la bocina anunciando el regreso del crucero. Bienvenida a casa, querida familia. Con una sonrisa irónica, Melissa comenzó sus preparativos. Revisó el correo electrónico de confirmación final de su abogado. Todos los documentos estaban en orden. Bueno, entonces comencemos. El primer movimiento fue la publicación en redes sociales. A mi amada familia, gracias por los maravillosos recuerdos. ¿Disfrutaron las instantáneas del crucero? Desde el barco, su esposo y su hermana se acercaban íntimamente. Sus padres brindaban con champán. Todo contó elocuentemente la historia de su traición. Cuando el crucero llegó a puerto, el teléfono inteligente de Melissa comenzó a vibrar. Las notificaciones de redes sociales llegaron una tras otra. Comentarios impactantes de amigos, mensajes de simpatía y voces de enojo. La publicación se difundió instantáneamente. Una conmoción recorrió la alta sociedad de Miami. Los sitios de noticias locales publicaron sus primeros artículos. El vicepresidente del banco de inversiones sospechoso de mala conducta. Tripulación de lujo. Se revela una relación inapropiada. Melissa miró tranquilamente la pantalla, ignorando las llamadas entrantes. Procedió con los pasos planificados. Señora Wilson, todos los procedimientos se han completado. Por teléfono, el abogado la informó sobre la mediación de divorcio, presentando un reclamo de división de propiedad y un reclamo de compensación por daños contra la empresa de su esposo. Luego vino la llamada de su esposo.
Melissa, ¿qué es esto? Bienvenido de nuevo, James. ¿Disfrutaste el crucero? Una voz helada en el otro extremo. Su esposo tropezó con sus palabras. Esto no es. Déjame explicarte. Por favor, maneja todo a través de los abogados. Adiós. Melissa terminó la llamada. Luego vinieron las llamadas de sus padres, después la de su hermana. Ignorando todas las llamadas entrantes, Melissa pasó a la siguiente fase. A las 10 de la mañana, las estaciones de TV locales comenzaron a transmitir noticias de última hora, fraude de inversiones. Escándalo sacude a la alta sociedad de Miami. En SOC, la pantalla mostraba el crucero que acababa de llegar al puerto. Las figuras de su esposo y su hermana bajando del barco fueron captadas. Se cubrieron las caras y corrieron hacia su auto, mientras los periodistas se reunían alrededor. Melissa, por su parte, no se inmutó. La voz angustiada de su madre quedó en el buzón de voz. ¿Qué pasa con nuestra reputación? ¿Nuestra posición? Finalmente, Melissa entendió de la manera más dolorosa la importancia de las apariencias. Murmurando para sí misma, abrió nuevos correos electrónicos, solicitudes de entrevistas de estaciones de TV, ofertas de cobertura de revistas, cortésmente las rechazó todas. Ella no necesitaba a los medios para su venganza. A las 2 de la tarde, un contacto de la empresa de su marido le notificó: hemos iniciado una investigación interna respecto al vicepresidente Wilson. Un hecho, aviso de recursos humanos. Detrás de esto, pudo escuchar la carrera de su marido desmoronándose. La llamada de su hermana mayor llegó después, un mensaje borroso con lágrimas. Por favor, perdóname, por favor. Melissa no dudó ni un segundo, borró y bloqueó todos los medios de contacto. Todo estaba cortado. Por la noche, llegó el último informe de su abogado. La otra parte ha propuesto un acuerdo, es una cantidad considerable. No es necesario. Melissa respondió, con la voz firme. Por favor, revela todo. Este no era un problema que pudiera resolverse con dinero. En la televisión, estaban transmitiendo noticias especiales. Su marido apareció en la pantalla, exhausto, huyendo de los periodistas. Su hermana lloraba incontrolablemente, y sus padres estaban estupefactos. Esa misma noche, su marido envió un último mensaje: todos ustedes me enseñaron el verdadero significado de la familia. Después de enviar su respuesta, Melissa apagó su teléfono inteligente. Afuera, la vista nocturna de Miami brillaba. Bueno, es hora de comenzar a empacar para la mudanza. Mirando su reflejo en las ventanas del piso al techo, Melissa sonrió. La vida en su útero latía con un pulso constante. Comencemos nuestra nueva vida. En su apartamento de gran altura, comenzó a empacar silenciosamente todos los marcos de fotos en cajas, los muebles caros y aquellos para desechar. Solo las necesidades vendrían a su nueva vida. Adiós, nunca nos volveremos a encontrar. Melissa echó un último vistazo alrededor de la sala de estar. Todos los recuerdos allí eran mentiras, pero las cosas serían diferentes ahora. Cerró la puerta en silencio. El sonido resonó como una campana, anunciando su partida del pasado. Un año después, la oficina de contabilidad de M. Wilson, en el piso 14 de un edificio de gran altura, estaba llena de actividad matutina. A través de las paredes de vidrio se veían las aguas cristalinas del Puget Sound. Emma, el tesoro de mamá. Melissa besó suavemente la frente de su hija. En una esquina de la oficina, se instaló una habitación para bebés insonorizada y cerrada con vidrio. Emma, de 3 meses, estaba pasando su tranquila siesta allí, vigilada por una niñera. M. Wilson, los preparativos de la reunión están completos. Sara, su secretaria, entregó los documentos. Melissa asintió con una sonrisa. Un año después de haberse independizado, su firma de contabilidad ya había establecido una sólida reputación en Seattle. Nuestros nuevos clientes de hoy son de la Organización de Apoyo a Madres Solteras. Varias mujeres estaban esperando en la sala de conferencias, eran miembros de la junta de la fundación del capítulo ANU, que Melissa había establecido basándose en su propia experiencia. Ella también había comenzado a apoyar a mujeres que enfrentaban dificultades. Gracias a ti, Melissa, mi vida ha cambiado. Una de las miembros de la junta habló entre lágrimas. Muchas de las mujeres que recibieron apoyo habían comenzado a caminar nuevos caminos en la vida, apoyo legal, capacitación vocacional, y sobre todo, conocer a otras que compartían experiencias similares.
estas se habían convertido en fuentes invaluables de esperanza para ellas. Todas ustedes son mi orgullo. Después de la reunión, Melissa regresó a su oficina con vista al Puget Sound. Un periódico de Miami estaba. Sobre su escritorio, el artículo mostraba la figura exhausta de James, con la extensión total del fraude contable que enfrentaba. No solo demandas civiles, sino también cargos criminales. Después de pagar la fianza, se había mudado de su lujoso apartamento a uno barato y permaneció desempleado. Su hermana había perdido su licencia inmobiliaria, y todos sus activos se habían ido. Los rumores decían que ahora trabajaba a medio tiempo en una boutique de lujo. Todos sus vestidos llamativos y joyas caras supuestamente habían sido empeñados. Sus padres habían sido completamente desterrados de la alta sociedad, dejando su vecindario de lujo en Miami para vivir tranquilamente en un pueblo rural de Florida. Nadie más iba a las fiestas de cumpleaños de su madre, y su padre se había convertido en una especie de recluso. Melissa cerró silenciosamente el periódico. Ya no sentía ira ni odio hacia ellos, solo una satisfacción silenciosa, se había hecho justicia. Su hija despertó, extendiendo sus brazos con una sonrisa. «Buenos días, mi ángel». En el momento en que la levantó, una cálida felicidad envolvió todo su cuerpo. Esta pequeña vida era todo en su nuevo mundo. La suave luz del sol primaveral se filtraba en la oficina por la tarde. En su escritorio, un marco de fotos sostenía una imagen sonriente de ella con Emma, y otra foto grupal con los miembros de la fundación del nuevo capítulo. Así era su nueva familia. «Señorita Wilson, tenemos contacto de un nuevo cliente. Sara le trajo algunos documentos. Es una startup de Seattle. Están solicitando sus servicios como asesora contable para su empresa en rápido crecimiento». «Veámoslo de inmediato», Melissa respondió, con una expresión vibrante mientras se acercaba al trabajo. Estaba más enfocada que nunca. Al anochecer, Melissa terminó de trabajar temprano y llevó a Emma al Waterfront Park. La brisa primaveral acariciaba suavemente su cabello. «Buenas noches, señorita Wilson». Un hombre le sonrió desde un banco del parque, el pediatra local. «Parece que nos estamos encontrando más a menudo últimamente». «Buenas noches, doctor Johnson». La conversación fluyó fácilmente, desde los chequeos de salud de Emma hasta los buenos restaurantes de Seattle. «Si quieres, tal vez podríamos cenar en algún momento». Melissa asintió ligeramente a su tímida invitación. «Gracias, pensaré en ello». Esa noche, en su casa Penthouse, Melissa estaba perdida en sus pensamientos mientras acostaba a Emma. Tal vez la vida aún guardaba maravillosas sorpresas. «Oye, Emma». Melissa habló suavemente mientras miraba el rostro dormido de su hija. «Mami está feliz. He encontrado la verdadera felicidad». Afuera de la ventana, la vista nocturna de Seattle brillaba. Una nueva ciudad, un nuevo trabajo, nuevos encuentros, y sobre todo, una nueva vida con su amada hija. Esto era una victoria perfecta, una felicidad perfecta. Melissa besó la frente de su hija con el corazón contento. Mañana traería otro nuevo día, un día brillante, lleno de esperanza. En la sala de profesores, iluminada por la luz del sol de la mañana, Eleanor Foster se ajustaba el cuello de su uniforme. Una placa con la inscripción «Jefa de limpieza» brillaba sobre su pecho. Llevaba más de 10 años trabajando como líder del equipo de limpieza en un rascacielos de negocios en San Francisco. «Señorita Eleanor, otra vez llegó temprano esta mañana», le dijo su compañera María. Eleanor sonrió. «Hoy tenemos una limpieza especial en el piso 26. Es la sala de juntas ejecutiva de la corporación Harwell». Mientras revisaba su carrito de limpieza, entregó de manera eficiente las listas de trabajo a cada miembro del equipo. Su personal la respetaba mucho por sus impecables técnicas de limpieza y su actitud considerada. En los últimos 5 años, había sido reconocida como empleada ejemplar en 3 ocasiones, y las empresas inquilinas del edificio confiaban plenamente en ella. «Todos, gracias por su esfuerzo de hoy», dijo con una sonrisa, mientras enviaba a su equipo a sus respectivos pisos y ella se dirigía al piso 26. Sacó su celular y revisó la pantalla. No había mensajes de su hermana Vanessa. La semana pasada, su madre la había llamado para anunciarle el compromiso de Vanessa, pero desde entonces, no había recibido ningún mensaje directo de ella. Vanessa trabajaba en una reconocida agencia de publicidad y recientemente se había comprometido con Richard Harwell, un joven ejecutivo de una importante corporación. Eleanor estaba orgullosa del éxito de su hermana, pero no podía evitar sentir que la distancia entre ellas había crecido con los años. Esa noche, Eleanor visitó la casa de su madre, en un tranquilo vecindario suburbano.
Ahí había crecido. Su madre, Margaret, perdió a su esposo cuando ellas eran pequeñas y las había criado sola. Siempre había aspirado a la alta sociedad y estaba obsesionada con que sus hijas hicieran buenos matrimonios. Al abrir la puerta principal, Eleanor escuchó las voces de Vanessa y su madre desde la sala de estar. El organizador de bodas propondrá 3 opciones para la distribución de los asientos. Como la lista de invitados de los Harwell es bastante grande, debemos cuidar el equilibrio, decía su madre. Tenemos que invitar a todos. El papá de Richard insiste en que haya muchas conexiones corporativas, respondió Vanessa. Eleanor entró a la sala. Hola. Su madre y Vanessa voltearon con expresiones de sorpresa. En la mesa, los documentos de la boda estaban esparcidos. Eleanor, deberías haber avisado antes de venir, dijo su madre con un tono ligeramente molesto. Vanessa se puso de pie y le dio un abrazo rápido. Hace tiempo que no te veía. Felicidades por tu compromiso. Mamá me contó, dijo Eleanor con una sonrisa. Richard Harwell es de la corporación Harwell, ¿por casualidad? Sí, es el único hijo de Jonathan Harwell, respondió Vanessa con cierto orgullo. Su papá es increíble, todo un caballero. Eleanor contuvo la respiración. Jonathan Harwell era un alto ejecutivo de la empresa inquilina más importante en el edificio donde ella trabajaba. Nunca lo había conocido en persona, pero sabía perfectamente quién era. ¿Y para cuándo es la boda?, preguntó. El 15 del próximo mes, respondió su madre. Vanessa ya está ocupadísima con los preparativos. Eleanor hizo una breve pausa antes de preguntar. Todavía no he recibido una invitación. ¿Cuándo debería esperarla? De repente, la atmósfera en la habitación cambió. Vanessa y su madre intercambiaron miradas, dudando en decir algo. Bueno. Eleanor, comenzó Vanessa. Su madre la interrumpió. Aún estamos viendo lo de las invitaciones. ¿A qué te refieres?, preguntó Eleanor, confundida. Margaret mantuvo la calma al responder. La familia Harwell es muy prestigiosa. En su círculo hay ciertas expectativas. Mamá, ¿qué intentas decir? Margaret suspiró. Para ser honesta, Eleanor, tu ocupación es un problema. ¿Mi ocupación? La voz de Eleanor se elevó levemente. Estoy orgullosa de mi trabajo. Lo sé, pero... Vanessa intentó decir algo, pero su madre la interrumpió de nuevo. Les dijimos que eres la jefa de la división de gestión de instalaciones corporativas. Eleanor se quedó atónita. ¿Me están diciendo que mintieron? No es una mentira, solo es una forma diferente de decirlo, respondió su madre, como si buscara una justificación. Vanessa bajó la mirada, incómoda. Los Harwell creen que mi hermana es... Tropezó con sus palabras. Margaret terminó la frase con frialdad. Les dijimos que falleciste. No queremos que la familia Harwell sepa que tenemos una hija que es limpiadora. Eleanor sintió que el aire se le iba. Era como si algo le apretara el pecho con fuerza. Esta es la gran oportunidad de Vanessa. Por favor, entiende, dijo su madre, con una voz carente de emoción. Eleanor se puso de pie lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. Entiendo. Sin embargo, antes de salir, se giró y dijo con firmeza. No me avergüenzo de mi trabajo. Lo vergonzoso es una madre que niega a su propia hija. Salió de la casa luchando por contener las lágrimas. El domingo por la tarde, Eleanor limpiaba la ventana de su apartamento en silencio. Siempre encontraba paz en la rutina de la limpieza. Habían pasado 3 días desde que dejó la casa de su madre, pero aquellas palabras seguían resonando en su cabeza, clavándose como un puñal. No queremos que la familia Harwell sepa que tenemos una hija que es limpiadora. Miró su reflejo en el cristal y sonrió con amargura. Su pequeño apartamento en San Francisco no era lujoso, pero estaba orgullosa de él. Era un lugar que había conseguido con su esfuerzo y trabajo honesto. En las paredes colgaban certificados de reconocimiento por su labor en el equipo de limpieza. El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. Eleanor dejó lo que estaba haciendo. No esperaba visitas. Miró por la mirilla y vio a su madre y a Vanessa de pie afuera. Sintió como la tensión le atravesaba el pecho. Respiró hondo y, con el corazón apesadumbrado, abrió la puerta. Su madre apenas asintió, pero Vanessa habló con una voz forzada, tratando de sonar animada. Hola, hermana mayor. Perdón por caer así de sorpresa. Pasa, dijo Eleanor, invitándolas brevemente a entrar. Margaret se sentó en el sofá y recorrió el apartamento con la mirada. Este lugar está más ordenado que la última vez que estuve aquí, comentó. Sus palabras parecían un cumplido, pero llevaban un tono implícito de crítica. ¿Quieren algo de tomar?, preguntó Eleanor. No,
Gracias, respondió su madre, y sin rodeos, fue directo al punto. Eleanor. Vinimos a hablar. Eleanor se cruzó de brazos. Vanessa se inclinó hacia adelante y dijo: el otro día no pude explicarlo bien porque todo fue muy repentino, por eso vinimos hoy. ¿Explicar qué?, preguntó Eleanor con frialdad. ¿Qué se supone que estoy muerta? Su madre se aclaró la garganta. No hay necesidad de exagerar, Eleanor. Esta es una decisión importante para el futuro de Vanessa. Vanessa se pasó nerviosamente una mano por el cabello. Llevaba ropa de diseñador y un maquillaje impecable, en marcado contraste con los sencillos jeans y la camiseta de Eleanor. Hermana mayor. Me gusta mucho Richard, dijo Vanessa, pero su familia es gente muy tradicional, especialmente su padre, que es muy particular con las apariencias sociales. Eleanor la miró en silencio. Por favor, no vengas a la boda. Eleanor la miró fijamente. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Ya sabía la respuesta, pero quería escucharla de la boca de su hermana. Vanessa suspiró. No quiero que la gente sepa que tengo una hermana que es limpiadora. Las palabras retumbaron en la habitación, seguidas de un profundo silencio. Eleanor sintió un dolor punzante en el pecho, pero su expresión no cambió. ¿Mi trabajo es tan vergonzoso?, preguntó con voz apagada. No es eso, respondió Vanessa rápidamente. Es solo que la familia de Richard ha sido de la élite por generaciones y, según sus estándares, se manejan de cierta forma. La voz de Eleanor se elevó un poco. Trabajo honradamente. Mantengo limpias oficinas donde cientos de personas trabajan todos los días. ¿Eso es algo vergonzoso? Su madre intervino con un tono seco. Tu trabajo es encomiable, Eleanor, pero hay que ser realistas. Los Harwell son una familia prominente en San Francisco. Estar asociados con ellos elevará el estatus social de Vanessa y de toda nuestra familia. Eleanor la miró con incredulidad. ¿Estatus social? ¿Eso es lo único que te importa, tanto así como para negar a tu propia hija? La voz de su madre se volvió fría. Esta es la gran oportunidad de Vanessa, no la arruines con tu ego. ¿Ego? Eleanor apretó los puños, conteniendo su ira. ¿Quererte como mi familia es ego? Vanessa, con lágrimas en los ojos, suplicó. Por favor, entiéndelo. El papá de Richard investigó nuestros antecedentes a detalle. No quiero perderlo. A pesar del dolor en su pecho, Eleanor preguntó con calma. Entonces, ¿qué le dijiste a la familia Harwell, mamá? Su madre guardó silencio por un momento antes de responder con frialdad. Les dije que moriste en un accidente hace 10 años. Eleanor sintió que el aire le faltaba. ¿Hace 10 años? Sí, un accidente automovilístico, dijo su madre con naturalidad. Fue un evento trágico, pero seguimos adelante. Eleanor sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La facilidad con la que su madre había borrado su existencia la dejó sin palabras. Vanessa le suplicó. Por favor. No contactes más a la familia. No vengas a la boda. Solo por 2 semanas, finge que no existes para nosotros. Eleanor se puso de pie lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. No puedo creer que una familia se avergüence de su propia hija. Respiró profundo y miró a ambas con determinación. Siempre me he sentido orgullosa de mi trabajo. Me levanto temprano todos los días para trabajar y asegurarme de que los demás tengan un ambiente cómodo. No hay razón para avergonzarse de eso. Eleanor, su madre comenzó a hablar. Tus mentiras van a perseguirte algún día, dijo Eleanor, mirando fijamente a su madre y a Vanessa. ¿Qué futuro puede tener una relación construida sobre mentiras? Respiró profundo antes de hablar con voz baja pero firme. Por favor, váyanse, no vuelvan. Su madre y Vanessa intentaron justificarse, pero al final salieron del departamento, aparentemente empujadas por la fría mirada de Eleanor. Cuando la puerta se cerró, sus piernas flaquearon. Se dejó caer en el sofá y todas las emociones que había contenido durante años brotaron de golpe. Lloró. Lloró el dolor de ser rechazada por su propia familia. Lloró la frustración de ver su vida y su trabajo despreciados. Todo salió en grandes lágrimas silenciosas. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana, iluminando sus lágrimas. Eleanor levantó la vista y miró sus certificados de reconocimiento en la pared. No estoy equivocada, se dijo a sí misma. Una semana antes de la boda, San Francisco amaneció cubierto de niebla. Eleanor llegó a la Torre Harwell más temprano de lo habitual. En la sala del personal, revisaba los últimos detalles del trabajo del día. Hoy era un día especial, se llevaría a cabo la limpieza profunda anual de cada piso del edificio, y todo el equipo de limpieza estaba movilizado.
Bien, todos, dijo Eleanor a los 20 miembros del personal. Comencemos con la limpieza del edificio. Se ajustó el uniforme y revisó su tableta. Pongan especial atención en los pisos ejecutivos. Escuché que la corporación Harwell tendrá una junta directiva pasado mañana. El equipo se dispersó, y mientras cada quien se dirigía a su piso asignado, Eleanor se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en su familia. Habían pasado 5 días desde aquel enfrentamiento en su departamento, pero sus palabras aún dolían como si las acabara de escuchar. A las 10 de la mañana, Eleanor trabajaba en el piso 26, el nivel ejecutivo, mientras limpiaba cuidadosamente las enormes ventanas. Alzó la vista hacia la ciudad. A través del cristal, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, iluminando la bahía de San Francisco. Una vista magnífica, ¿no cree? Eleanor se sobresaltó al escuchar la voz detrás de ella. Se giró y vio a un hombre con un traje elegante. Lo reconoció de inmediato. Jonathan Harwell, el dueño del edificio y el padre de Richard, el prometido de Vanessa. Eleanor hizo una leve reverencia. Buenos días. Buenos días. Jonathan le sonrió con amabilidad. Gracias por trabajar tan temprano en la mañana. Eleanor mantuvo la compostura. Es nuestro trabajo, sobre todo hoy, que es el día de limpieza profunda anual. Jonathan la miró con interés. ¿Usted es la encargada de este piso? Estoy muy agradecido de que siempre se mantenga impecable. Gracias, dijo Eleanor con profesionalismo. Soy la jefa del equipo de limpieza de este edificio. Señorita Foster, murmuró Jonathan, leyendo su gafete. Escuché que ha trabajado aquí por más de 10 años. La gerencia habla muy bien de usted. Eleanor parpadeó, sorprendida. No esperaba que alguien de su nivel supiera de una simple trabajadora de limpieza. Sí. Me encanta mi trabajo, y creo que eso es lo más importante. Jonathan sonrió, mirando por la ventana. Yo también empecé en la limpieza cuando era joven. Eleanor lo miró con incredulidad. ¿De verdad? Sí, respondió con una sonrisa nostálgica. En la pequeña empresa de mi padre, mi primer trabajo fue limpiar pisos. La tensión en los hombros de Eleanor se disipó un poco. ¿Y ahora? Bueno, ahora soy dueño de este edificio. Jonathan se echó a reír. Por eso aprecio a los trabajadores honestos como tú. De repente, Jonathan cambió de tema. De hecho, mi hijo se casa la próxima semana. El corazón de Eleanor comenzó a latir con fuerza. Felicidades, logró decir con la mayor compostura posible. Gracias. Su prometida es una joven encantadora, la hija menor de la familia Foster, dijo Jonathan, mirándola con atención. ¿Eres pariente de los Foster? Eleanor dudó por un instante. No, solo es una coincidencia que compartamos el mismo apellido. Ya veo, respondió Jonathan con curiosidad. Escuché que tenía una hermana, pero, desafortunadamente, murió en un accidente hace 10 años. Eleanor sintió un dolor en el pecho. ¿Es así? Sí. Cuando Richard se enteró, me dijo que le hubiera gustado que su hermana siguiera viva para poder invitarla. Después de todo, la familia es importante. Eleanor se quedó sin palabras. Se sintió culpable de seguir mintiéndole a Jonathan, quien parecía ser sincero. Sin embargo, si decía la verdad en ese momento, podría afectar el matrimonio de su hermana. Lamento interrumpir tu trabajo, dijo Jonathan con una sonrisa amable. Por favor, continúa. Espero que tengamos la oportunidad de platicar nuevamente. Eleanor asintió en silencio. Incluso después de que Jonathan se fue, su corazón seguía inquieto. La mañana del día de la boda, Eleanor decidió pasar su día libre sola. El cielo nublado que se veía desde la ventana de su departamento coincidía con su estado de ánimo. Se sentó en el sofá con una taza de café en la mano, intentando leer un libro. Sin embargo, sus pensamientos volvían una y otra vez a la boda. A esas horas, los preparativos ya debían estar en marcha. Se imaginó la ceremonia en un lujoso hotel de la ciudad. Su madre y Vanessa seguramente estaban aliviadas de que ella no estuviera ahí. De repente, su celular comenzó a sonar. Eleanor lo ignoró. Sin embargo, las llamadas seguían llegando, una tras otra. Al revisar la pantalla, vio un historial de llamadas de su hermana, su madre e incluso de números desconocidos. ¿Qué está pasando?, murmuró, empezando a preocuparse. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, era Vanessa. Eleanor suspiró profundamente y contestó. ¿Eleanor? La voz temblorosa de Vanessa resonó en el auricular. ¿Dónde estás?
En casa respondió con calma. ¿Qué pasa? Por favor, ven al lugar de la boda ahora mismo. La voz de Vanessa sonaba desesperada. Todo se está desmoronando. Eleanor frunció el ceño. ¿Y por qué yo? Ustedes fueron las que fingieron que estaba muerta. Papá de Richard. Vanessa sollozó. Él sabe de ti. El corazón de Eleanor casi se detuvo. ¿Jonathan Harwell? Sí. Está furioso porque mentimos. Dice que te tiene en alta estima. Richard también está molesto. La boda podría cancelarse. Los recuerdos de su conversación con Jonathan la semana pasada volvieron a su mente. Tal vez él ya sospechaba algo. Por favor, Eleanor. Vanessa rogó entre lágrimas. Ayúdame. Hubo un largo silencio antes de que Eleanor soltara una sonrisa sarcástica. ¿Ahora sí soy tu hermana? Lo siento, murmuró Vanessa con voz temblorosa. Me equivoqué. Pero te necesito ahora. Del otro lado de la línea, se escuchaban otras voces. Su madre parecía estar gritando algo. El señor Harwell dice. Vanessa sollozó. Que eres la jefa de limpieza. Dice que tú eres la persona más confiable de la empresa y que eres el único miembro de la familia del que realmente podría estar orgulloso. Dice que el problema somos nosotros por haber mentido. Eleanor se dejó caer en su silla. ¿Eso dijo? Sí. Dice que una familia que valora la honestidad y el esfuerzo no puede aceptar mentirosos. Richard también está empezando a desconfiar de mí. Vanessa seguía sollozando. Por favor, ven y explícales todo. Eleanor se quedó en silencio. Irónicamente, el orgullo que siempre había sentido por su trabajo ahora era la única clave para salvar a su familia. Miró por la ventana. El sol comenzaba a asomarse entre las nubes. ¿Dónde es la boda?, preguntó finalmente. La voz de Vanessa se iluminó con esperanza. En el Hotel Fairmont. La ceremonia debería empezar en 1 hora. Está bien, dijo Eleanor con firmeza. Pero no lo hago por ti. Lo hago por la verdad. Después de colgar, abrió su armario. Ahí, colgado, estaba un elegante vestido que había comprado meses atrás para la boda de una amiga, pero que nunca llegó a usar. Respiró hondo. Desde el asiento trasero del taxi, observó el majestuoso Hotel Fairmont. Su imponente estructura blanca brillaba en la cima de Nob Hill, un símbolo icónico de San Francisco. Déjeme aquí, por favor, le dijo al conductor antes de salir del auto. Su corazón estaba lleno de emociones encontradas. Llevaba un vestido de seda azul marino que había sacado del fondo de su armario y se había peinado con más esmero de lo habitual. A pesar de su apariencia segura, la ansiedad la carcomía por dentro. En la entrada del hotel, sacó su celular y llamó a su mejor amiga, Sofía. ¿Qué pasa, Eleanor? La voz de Sofía sonaba preocupada. Estoy afuera del lugar de la boda, dijo en un susurro tembloroso, pero no encuentro el valor para entrar. Considerando cómo te ha tratado tu familia, es comprensible, respondió Sofía con voz firme. Pero recuerda, Eleanor, tú te enorgulleces de tu trabajo. Eres una persona respetable. No te pierdas en la vanidad de tu madre y tu hermana. Gracias. Eleanor sonrió con tristeza. Voy a entrar. Colgó y se dirigió al vestíbulo del hotel. Los candelabros majestuosos brillaban desde el techo, y sus tacones resonaban sobre el mármol pulido del suelo. Se acercó al mostrador de recepción. Disculpe, ¿dónde se lleva a cabo la boda Foster Hartwell? En el gran salón de baile, le indicaron amablemente. Mientras se acercaba, notó una tensión palpable en el ambiente. Afuera del salón, varios invitados murmuraban entre sí, con expresiones de desconcierto. Cuando Eleanor se acercó, las conversaciones se detuvieron abruptamente. Disculpe. Eleanor se dirigió a una mujer mayor. ¿Esta es la boda de los Foster Hartwell? Sí, pero... La mujer la miró fijamente. ¿Eres Eleanor Foster? Soy la hermana de la novia. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par. Dios mío. Tú eres ella. Se mordió el labio y titubeó. Parece que hay problemas dentro. La ceremonia podría posponerse. Eleanor asintió y caminó con paso firme hacia las puertas del gran salón. Al abrirlas, la escena ante sus ojos la dejó sin aliento. En el centro del vasto salón de baile, su madre, Margaret, y Vanessa estaban visiblemente angustiadas. Vanessa,
con su vestido de novia, tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Su madre, elegantemente vestida, mantenía una expresión severa. Del otro lado de la habitación, Richard y su familia estaban reunidos. Jonathan Harwell también estaba presente, con su semblante serio. Le decía algo a su hijo cuando Eleanor entró. Su madre fue la primera en notarla. «Eleanor», gritó Margaret, su voz una mezcla de sorpresa y enojo. Al escucharla, Vanessa volteó bruscamente. «Hermana». La voz de Margaret era una mezcla de alivio y miedo. Tanto ella como Vanessa corrieron hacia Eleanor y le susurraron de inmediato. «¿Por qué viniste? Solo vas a empeorar las cosas». «Me llamaste tú», respondió Eleanor con calma. «Pero, podría ser demasiado tarde», murmuró Vanessa, con el rostro al borde de las lágrimas. «La familia de Richard está furiosa porque les mentimos». Margaret tomó el brazo de Eleanor con fuerza. «Vas a arruinarlo todo. Vete de inmediato». Eleanor se sacudió suavemente la mano de su madre. «Ya no voy a huir. Es hora de enfrentar la verdad». Con una actitud decidida, caminó hacia la familia Harwell. Cuando Jonathan la vio, su expresión pasó de sorpresa a una amable sonrisa. «Señorita Foster», dijo, acercándose a ella, «así que estaba viva después de todo». Richard y su madre también se voltearon. Richard la miró con una expresión de desconcierto. «Señor Jonathan», dijo Eleanor con voz serena, «es un honor conocerlo. Gracias por el otro día». «No entiendo por qué tu familia trató de ocultarte», dijo Jonathan con franqueza. Eleanor respiró hondo. «Les diré la verdad». Su voz resonó en toda la habitación. «Trabajo como líder del personal de limpieza en Harwell Tower. Me enorgullece mi trabajo, pero mi familia pensaba diferente. Se avergonzaban de mi profesión y por eso fingieron que estaba muerta». El salón se sumió en un silencio tenso. Richard miró a Vanessa con sorpresa. Vanessa bajó la mirada, incapaz de decir nada. «Durante 10 años, he trabajado todos los días en Harwell Tower, asegurándome de que su empresa siempre esté en las mejores condiciones», continuó Eleanor. «Y fue un honor para mí descubrir el otro día que usted valora mi trabajo». Jonathan asintió. «Eres una de las empleadas más valiosas de nuestra empresa. ¿Por qué habría necesidad de ocultar eso?». Richard dio un paso adelante. Era un hombre apuesto, con una mirada aguda e inteligente. «Estoy decepcionado de que la familia de mi prometida me haya mentido», dijo, mirando a Vanessa, «pero aprecio la honestidad y el orgullo de tu hermana». Jonathan dirigió una mirada severa a la familia Foster. «Nosotros, los Harwell, valoramos la honestidad y el esfuerzo por encima de todo. No podemos aliarnos con una familia que miente». Margaret, con el rostro pálido, avanzó un paso. «Señor Jonathan, por favor, considere a mi hija». Mamá, la interrumpió Eleanor en voz baja. «Basta de mentiras». Se giró hacia Vanessa. Su hermana la miraba con el rostro cubierto de lágrimas. «Vanessa», dijo Eleanor con suavidad, «no quiero arruinar tu felicidad, pero no hay futuro en una relación construida sobre mentiras. Richard parece una gran persona. ¿Por qué no fuiste honesta con él?». Vanessa se cubrió el rostro con las manos temblorosas. Después de un largo silencio, levantó la mirada hacia Richard. «Lo siento. Lo siento muchísimo», dijo, con la voz entrecortada. «Tenía miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó Richard en voz baja. «Del estatus social, del dinero», susurró Vanessa. «Temía que mi familia no estuviera a la altura de la tuya». «Eso nunca me importó», respondió Richard con firmeza. «Me enamoré de ti, no de tu familia ni de su posición social». Después de un momento de silencio, Jonathan habló. «Nuestra familia era de clase trabajadora hasta hace 3 generaciones. Mi abuelo fue obrero en una fábrica. Alcanzamos nuestra posición actual a base de trabajo honesto y esfuerzo». Se giró hacia Eleanor. «Son trabajadores orgullosos como tú a quienes realmente respeto». Margaret levantó la cara por primera vez. En sus ojos había un destello de vergüenza. «Estuve equivocada», logró decir con dificultad. «Me avergoncé del trabajo de mi propia hija. He fallado como madre». Eleanor se sorprendió por el cambio en su madre. Durante años, Margaret había menospreciado su profesión, pero ahora reconocía su error. Richard tomó la mano de Vanessa con delicadeza. «La boda de hoy será pospuesta, pero esto no es el final. Tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, con honestidad». Vanessa asintió, con lágrimas en los ojos. «Gracias». Eleanor sintió que su corazón se aligeraba. A veces, la verdad duele, pero siempre nos guía hacia la felicidad. 6 meses después, al anochecer,
En San Francisco, la cálida luz del sol se filtraba por la ventana del apartamento de Eleanor. La sala estaba iluminada con un resplandor acogedor. La mesa estaba servida con platillos elaborados y copas de vino que brillaban con los últimos rayos del sol. Brindemos, dijo Eleanor, levantando su copa, por los nuevos comienzos. A su alrededor, su madre Margaret, su hermana Vanessa y Richard alzaron sus copas con ella. Por los nuevos comienzos, dijeron al unísono. Mucho había cambiado desde aquel día. Richard y Vanessa pospusieron su boda y decidieron asistir a terapia para reconstruir su relación, basada en la verdad, no en mentiras. Hermana, la comida de hoy está deliciosa, dijo Vanessa con una sonrisa sincera. Sus ojos ya no reflejaban la vanidad de antes, sino una calidez genuina. Es una receta que tú me enseñaste, respondió Eleanor. Estoy redescubriendo los talentos de mi hermana. Las dos rieron juntas. Reconstruir su relación no había sido fácil, pero con cenas semanales y conversaciones honestas, poco a poco habían recuperado su lazo de hermanas. Eleanor, dijo Margaret en voz baja, después de visitar tu lugar de trabajo la semana pasada, realmente abrí los ojos. Eleanor se sorprendió. ¿De verdad fuiste? Margaret asintió. Por primera vez comprendí lo importante que es el trabajo que tú y tu equipo hacen. Me sentí orgullosa al ver cómo tus compañeros te respetan. Las lágrimas brotaron de los ojos de Margaret. Durante años estuve aferrada a los valores equivocados, persiguiendo una fachada de estatus. Perdí de vista lo que realmente importa. Richard levantó ligeramente su copa. Eleanor, gracias. Gracias a ti hemos aprendido mucho, especialmente sobre el valor de la honestidad. ¿Y cómo está Jonathan?, preguntó Eleanor a Richard. Mi papá ha estado reflexionando bastante sobre todo esto, respondió Richard con una sonrisa. De hecho, quedó muy impresionado con tu ética de trabajo y ha comenzado un programa para mejorar las condiciones del personal de limpieza en toda la empresa. Eleanor sonrió. Yo también he cambiado. Ahora soy la subdirectora de la División de Gestión de Instalaciones en Harwell Tower. ¿De verdad?, exclamó Vanessa con alegría. Felicidades. El señor Jonathan me recomendó para el puesto, dijo Eleanor, con una sonrisa llena de orgullo. A veces todavía salgo al campo porque, a pesar de todo, amo mi trabajo en la limpieza, dijo Eleanor con una sonrisa. Margaret se levantó y caminó hacia la ventana. Yo también he cambiado. Ahora que estoy libre de mi obsesión por la alta sociedad, he comenzado un programa de voluntariado para apoyar a madres solteras en la comunidad. La luz del crepúsculo iluminó suavemente su rostro. Aprendí a valorar los verdaderos principios por encima de las apariencias y el estatus. Al final de la cena, Eleanor sacó un sobre color crema de un paquete de correo. Esto llegó hoy, dijo, entregándoselo a Vanessa. Vanessa abrió el sobre y miró el contenido. Al hacerlo, sonrió con emoción. Es la invitación a nuestra nueva boda, dijo, entregándosela a Eleanor. En la tarjeta, escrita con una hermosa caligrafía, se leía: invitamos con orgullo a nuestra querida hermana, Eleanor Foster, a la boda de Vanessa Foster y Richard Harwell. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Eleanor. La verdad a veces trae dolor, pero siempre nos lleva a la verdadera felicidad. Afuera, la vista nocturna de San Francisco comenzaba a brillar con miles de luces parpadeantes.